Bueno, muy buenas noches a todos. Yo soy Daniel Duarte, editor general de Ciencia del Sur y coordinador adjunto de este Festival Internacional de la Ciencia del Paraguay 2022. Hoy tenemos en nuestra segunda jornada del festival y también a nuestro segundo webinario en la serie de webinarios en homenaje a Blas Servín, que fue digamos, que fue fundador de Ciencia del Sur, uno de los cofundadores, y también uno de los mayores divulgadores científicos que ha tenido Paraguay hasta la fecha. Esta charla se denomina el proyecto Darwin Tree of Life y estará a cargo de la doctora Fabiola Román, investigadora paraguaya en el Reino Unido. ¿Qué tal, Fabiola? ¿Cómo estás? Muy bien, Dani, muy buenas tardes a todos los que están mirando y a los que se unieron también aquí en Zoom con nosotros. Genial, acá para Fabiola ya es un poquito tarde, pero le agradecemos que pueda estar disponible. Como les había comentado, esta es la tercera actividad del festival. Como seguro estuvieron viendo en nuestras redes sociales, este festival coincide con los 5 años de existencia de Ciencia del Sur. Estamos muy agradecidos por todas las personas que hicieron posible que podamos seguir difundiendo, divulgando y haciendo periodismo científico desde Paraguay. Estamos agradecidos con nuestros colaboradores como la doctora Fabiola. Hace poco terminó en Asunción el primer evento presencial del festival, que fue el Foro de Ciencia y Negocios en la UIP, y si no pudieron asistir, la grabación está disponible en nuestra fanpage de Facebook, y la grabación de este webinario también va a estar disponible en Facebook y en YouTube para que puedan verla con más detenimiento. Les recuerdo, el Festival Internacional de la Ciencia va hasta este domingo 22 de mayo. Entonces es una oportunidad realmente única en Paraguay para acercarse a la ciencia de diversas formas y a través de diversos investigadores que son líderes en sus áreas. Este festival tiene un alcance internacional. Tenemos expositores extranjeros de Argentina, de Estados Unidos, como el doctor Gustavo Romero, astrofísico argentino que ya llegó a Paraguay, y John Matter, investigador de la NASA y Premio Nobel de Física, que va a estar brindando una videoconferencia exclusiva para el festival en Encarnación. Ahí vamos a transmitir, pero también vamos a hacer la transmisión online para que se pueda ver desde todas partes. También tenemos expositores paraguayos que hacen ciencia en otros países que brindarán webinarios. Vamos a tener talleres, charlas, debates y conferencias presenciales en 3 ciudades, en Asunción, en Encarnación y en San Cosme y Damián. En esta última ciudad vamos a tener una actividad muy especial y que les recomiendo mucho para iniciarse en una ciencia apasionante que tiene muchos aficionados en Paraguay, la astronomía. Como saben, en Paraguay no hay la carrera de astronomía, la carrera universitaria, entonces este tipo de campamentos son realmente una de las pocas oportunidades así para realmente adentrarse con charlas, y vamos a tener expertos. El doctor Romero va a estar brindando charlas y también eh, aficionados que se dedican a la astrofotografía, a realizar eventos. Entonces les recomiendo que se anoten a este campamento, que va a durar 3 días, del viernes hasta el domingo 22. Y es apto para todo público, no hace falta tener conocimientos previos, solo llegar hasta San Cosme y Damián. Si quieren ver el programa detallado, inscribirse en las diversas actividades, pueden ir a cienciasdelsur.com/festival. Bueno, sin más preámbulos, pasamos al tema que nos convoca hoy. Les presento a nuestra expositora, Fabiola Román Maldonado. Es Master of Science y PhD en Biología Parasitaria, con énfasis en Biología Molecular aplicada a microorganismos, por el Instituto Oswaldo Cruz de Río de Janeiro, Brasil. Hizo un postdoctorado en la Universidad de Bath, Inglaterra, y es colaboradora externa del Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica, CEDIC, de Paraguay. Actualmente es Research Assistant en el Instituto Wellcome Sanger de Cambridge, Reino Unido, así como también es editora científica y columnista en Ciencia del Sur. Fabiola va a estar hablando sobre un proyecto muy interesante que se llama Darwin Tree of Life, justamente, en la que ella está participando. Entonces, algo súper actual, de vanguardia. Y si tienen preguntas para Fabiola,
pueden colocarlas aquí en el chat de Zoom o en Facebook para los que están conectados desde allí. Después de su presentación vamos a pasar a contestar sus preguntas. Ya es toda tuya la presentación, Fabiola. Bueno, muchas gracias, Dani. Vamos a comenzar con la presentación de hoy, que como ya Dani nos dijo, voy a hablar un poco sobre el proyecto en el que estoy, digamos, colaborando, trabajando desde el año pasado, desde finales del año pasado, en realidad 2020, bueno, 2020 en realidad. Es un proyecto que vamos a ir viendo cómo, les voy a contar en qué consiste, cómo se desarrolla, cuál es el objetivo de este proyecto Darwin Tree of Life. Y bueno, como ya lo dijo Dani, ¿verdad? Mi cargo allá en el instituto es de Research Assistant y el instituto se llama Wellcome Sanger Institute. Como algunos saben, ¿verdad? Este instituto es el pionero en el secuenciamiento de genomas, digamos, a nivel mundial. Y como su nombre lo dice, Sanger, Frederick Sanger fue uno de los creadores del secuenciamiento, ¿verdad? De material genético, y el instituto lleva su nombre. Y bueno, para empezar, vamos a mirar digamos, este diagrama, este gráfico, donde podemos ver que parece un árbol. Para los que están en la parte de biología y los que tal vez leyeron un poco más, pueden identificar que estamos hablando de organismos, como vemos desde voy a poner acá un punterito para que se vea, desde la izquierda. Fabi, parece que no estamos viendo tu pantalla todavía, tu Todavía. presentación. Bueno, espérame. Le pongo acá un ratito. Ahora tiene que... ¿Se puede ver? Ahora sí. Ahora sí. Como le estaba diciendo, este gráfico es la representación de que podemos ver los distintos organismos acá está mi punterito. Bueno, distintos organismos que vemos desde la izquierda hasta la derecha, y esta representación es como un árbol. Y podemos ver de que cada grupo de organismos se encuentra de alguna manera ligados, ¿verdad? Interconectados, pero se va dispersando de izquierda a derecha, y podemos ver los distintos microorganismos, distintos organismos, perdón, que se fueron apareciendo en el tiempo. Y también nos muestra, esto es en escala de tiempo. Lo que podemos ver y que lo que llama la atención es que aquí podemos tener la raíz del árbol. Si consideramos esto un árbol, esto puede ser una raíz o el tronco principal, y a partir de ese tronco principal van apareciendo todos los organismos. Y eso, con ese gráfico vamos a empezar y vamos a tener en mente, ¿verdad? Cómo es que a partir de este árbol llegamos a lo que es el secuenciamiento de las diferentes especies, digamos, en toda Inglaterra, como vamos a ir viendo a medida que pasa la presentación. Bueno, y en este proyecto podemos pensar de que podemos analizar cómo es que la recopilación del código genético de ADN de cada especie va a cambiar la biología y puede salvar al mundo. Y eso vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Suena hasta rimbombante, pero el hecho de salvar al mundo, pero realmente es así. Cuanto más conocemos del código genético de las diferentes especies, más utilidades podemos crear para beneficio tanto de la naturaleza como para nosotros mismos. Y vamos a iniciar remontándonos hacia el año 2003, cuando se publica el genoma humano, o gran parte del secuenciamiento del genoma humano fue publicado en la revista Nature, y fue un gran salto realmente. Llevó años realizar el secuenciamiento completo del genoma humano, y es importante recalcar que
Este estudio, digamos, este secuenciamiento se realizó en diferentes partes del mundo. No es que se concentró solamente en un instituto, no es que se concentró solo en Estados Unidos, sino que distintos institutos que están instalados en varias partes del mundo y que son listas en su área, se tomaron el trabajo de hacer el secuenciamiento, por ejemplo, de un cromosoma. Un cromosoma es, ¿verdad? Es una parte del ADN, en este caso del ser humano. Por ejemplo, en Inglaterra, el cromosoma número tal, porque tenemos 23 cromosomas y en Inglaterra se secuenció, por ejemplo, 2 o 3 cromosomas. En Estados Unidos se secuenciaron otros cromosomas. Y el esfuerzo conjunto de varios institutos especialistas en esa área hicieron posible sacar a la luz el secuenciamiento del genoma completo. Y de hecho, solo hasta hace poco, que fue publicado de nuevo, se contó con la información de partes del genoma humano que no se habían publicado en aquel entonces, en el 2003, y que ahora finalmente se completó. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una tecnología súper avanzada que nos permite llegar a regiones más difíciles de secuenciar, digamos, vamos a llamarlo así, con esta tecnología que tenemos ahora. Y existe un proyecto que se llama Earth Biogenome Project, que este proyecto lo que tiene es como objetivo secuenciar toda la vida para todo organismo vivo en el planeta, ¿verdad? Y dentro de este proyecto se desprende una parte importante que es el proyecto de Darwin Tree of Life, que Darwin Tree of Life se concentra, digamos, solo en Inglaterra, en Gran Bretaña y en Irlanda, que consistirá en el secuenciamiento de algunas especies, como vamos a ir viendo. Entonces, este paralelismo que hacemos, tanto como el secuenciamiento del genoma humano, como el secuenciamiento ahora de todos los organismos, es para obtener información genética importantísima de organismos de los distintos grupos, y como viendo el árbol que vimos al inicio, toda esa información va a servir para poder tener una idea más general, o mejor dicho, tener más detallada la información sobre el genoma de las distintas especies y cómo éstas se van relacionando entre sí. Entonces, de manera general, el proyecto Darwin Tree of Life tiene como objetivo secuenciar los genomas de las 70.000 especies de organismos eucariotas en Gran Bretaña e Irlanda. Vamos a ir viendo todo qué es lo que es genoma, qué es lo que son los eucariotas, para que tengan, la gente que no está familiarizada con eso, para que tenga más, para que pueda entender más de qué estamos hablando. Este proyecto es una colaboración entre los socios de biodiversidad, genómica y análisis, que espera transformar lo que hacemos en biología, conservación y biotecnología. Este proyecto entonces es un proyecto que agrupa a los especialistas de distintas partes de Inglaterra, de Gran Bretaña, mejor dicho, y de Irlanda. Los especialistas en diferentes áreas ponen su esfuerzo para poder conseguir lograr ese secuenciamiento de las distintas especies que existen en esta isla. Y es importante recalcar que este tipo de proyectos es un proyecto, es una forma diferente de hacer ciencia. ¿Por qué digo eso? Porque de ninguna manera se va a poder conseguir realizar este tipo de proyectos, este proyecto tan grande como el secuenciamiento de muchas especies, eh, como cuando se hacen, por ejemplo, tesis de doctorado. La tesis de doctorado, que dura entre 4 años y más, se consigue secuenciar, difícilmente se va a poder conseguir secuenciar y analizar el genoma de 2 organismos, por ejemplo. Puede ser que se consiga con el genoma de un organismo. Y así, digamos que se avanza muy lentamente, ¿verdad? Si vamos a ir viendo por tesis de doctorado o postdoctorado, ¿verdad?, que se van haciendo, el avance de este conocimiento va a ser un poco lento. Entonces, lo que se hace en este tipo de proyectos es juntar esfuerzos de diferentes partes, de diferentes institutos,
y cada uno haciendo lo que mejor sabe hacer para poder llegar a obtener esta gran cantidad de información. Y no solamente obtener la información, sino analizar, que es una cosa, por supuesto, igualmente de trabajosa como es la colecta de materiales y el secuenciamiento en sí de las muestras. Entonces, realmente es una forma distinta a la hora de publicar los artículos. Por ejemplo, van unos 3 o 4 nombres que son los que escriben el proyecto o lo que hacen el análisis final, pero los demás, como por ejemplo mi grupo, ya aparece como el nombre del grupo, que es, en mi caso es, por ejemplo, el grupo que secuencia muestras. Ya no aparecen los nombres de cada uno, sino que aparece como un consorcio, ¿verdad? Entonces, es una manera distinta de producir conocimiento y por sobre todo una cosa que hay que resaltar también es que a la hora de contratar gente como nosotros, como yo por ejemplo, eh, que hacemos el secuenciamiento de estas muestras, lo que hacemos a la par es testar los protocolos a medida que van llegando los organismos. Hacemos los protocolos, pero esos protocolos van siendo modificados a la par, dependiendo de qué organismo estamos haciendo, porque somos los que estamos secuenciando muestras que nunca se han secuenciado, y entonces tenemos que lidiar con problemas que nadie ha lidiado, y los protocolos de trabajo se van modificando, y entonces al final decimos, para este tipo de muestras se procede de esta forma, y para este tipo de muestras, por más que sea del mismo grupo de organismos, se procede de esta forma distinta, dependiendo de la complejidad del material con que uno está tratando. Y mi charla, ¿verdad? Mi charla se va a dividir en tres partes, ¿verdad? Primero voy a contar quiénes somos nosotros, qué es lo que es el Sanger, quiénes son los que hacen el secuenciamiento. Eh, También voy a responder qué es lo que hacemos y cómo realmente hacemos ese secuenciamiento. Por supuesto, siempre de manera de divulgación, ¿verdad? Para que la gente pueda entender bien de lo que estoy hablando. Y también para qué estamos haciendo eso. Para qué lo que queremos secuenciar todo eso que no. Y vamos a empezar con quiénes somos nosotros. Bueno, en mi caso, yo estoy integrada al grupo del Sanger Institute, ¿verdad? En mi grupo que se llama Scientific Operational. Ese es mi team, ¿verdad? Mi grupo, que nos dedicamos en parte a la extracción de material genético, pero más que nada al secuenciamiento de las muestras. A nosotros nos llega el material genético, generalmente nos llega el ADN, y ahí procedemos al secuenciamiento de las muestras. Todo este grupo, entonces el Sanger está trabajando para el Darwin Tree of Life. Este proyecto de Darwin Tree of Life nace de la idea de que ya de Darwin, que había propuesto, ¿verdad? O que había continuado una idea ya desarrollada por otro investigador antes que él, de que en realidad las especies están conectadas, ¿verdad? Y que hace eh, parecer como que es un árbol, ¿verdad? Y en ese árbol podemos ver de que cada grupo está conectado de alguna forma, pero todos tienen un tronco principal. ¿Verdad? Todos tienen un tronco principal que a medida que pasa el tiempo, digamos, en la escala de tiempo, van ocurriendo cambios que hacen que esas especies se vayan divergiendo, ¿verdad? Bueno, y este proyecto, con esa idea inicial de Darwin, con esa idea que él plasmó en su libro El origen de las especies, se llega al objetivo de secuenciar los organismos que se encuentran en Gran Bretaña y en Irlanda. Entonces, en toda esta isla, en las islas estas se encuentran millones de organismos, por supuesto. Entonces, se tiene como objetivo llegar a 70.000 especies. Prácticamente estaremos secuenciando casi todos los organismos conocidos vivientes, ¿verdad? Eso es importante recalcar, vivientes, por supuesto, en esta isla. Y eso es lo que compone el proyecto, entonces, en el que estamos trabajando. Secuenciar.
todas las muestras, si llegar a 70.000 muestras de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, perdón, de Irlanda, que es lo que corresponde a lo que sería el proyecto de Darwin Tree of Life. Entonces, ¿pero qué tipo de organismos estamos secuenciando? Estamos secuenciando los organismos denominados eucariotas, vivientes. Los organismos eucariotas son aquellos que son los organismos que tienen un núcleo. O sea, el ADN se encuentra dentro de la célula en un compartimiento que se llama núcleo, que el núcleo está rodeado por una membrana nuclear que separa a los demás componentes de una célula. Entonces, si vemos que en una bacteria, por ejemplo, el ADN no tiene núcleo, no tiene una membrana, el material genético se encuentra, digamos, sin estar en un compartimiento distinto. Sin embargo, los eucariotas, que es un núcleo verdadero, mantienen o tienen el ADN dentro de una región delimitada por una membrana nuclear, que lo separa del citoplasma, que es, ¿verdad?, la parte externa del núcleo, ¿verdad?, la otra parte de la célula rodeada también por su membrana celular. Bueno, y el campus del Wellcome Genome Campus, ¿verdad?, el campus de donde se encuentra el Sanger, se encuentra aquí en Cambridge, en esta región. Es un campus rodeado de prácticamente nada, ¿verdad? Estamos aquí, tiene varias instalaciones en todo el campus, con distintos grupos que se encuentran en los distintos edificios que conforman el gran campus. Como ven, la mayoría aquí arriba, la mayoría del área es más o menos así desierta alrededor. No es una ciudad, se encuentra en la ciudad que se llama Kingston, no es una ciudad concurrida, es una ciudad muy poco poblada, pero sí hay, en esa misma región hay varias otras empresas que tienen también instalaciones ahí, no tan grandes como las del Sander, pero sí importantes, de compañías bastante importantes. Y en este campus, ¿verdad?, se estudian diversos tipos de temas, ¿verdad?, como por ejemplo genética humana, se estudia muchísimo el cáncer, ¿verdad?, distintos grupos, alumnos de doctorado, postdoctorado también, por supuesto, gente que tiene la posición permanente, ¿verdad?, en mi caso también estamos ya de permanentes ahí. Entonces hay alumnos, hay pasantes, un campus así que realmente es un manantial, digamos, de oportunidades y de conocimiento que uno puede adquirir ahí con los especialistas. La genética celular, se estudian parásitos y microbios. Muy importante fue en esta época en la época de la pandemia, ¿verdad?, en el secuenciamiento del genoma del virus. Fue el Sanger que descubrió, ¿verdad?, la variante, hablando de manera simple, ¿verdad?, que pilló la variante de Inglaterra, que se le llamó inicialmente, ¿verdad?, del Reino Unido, perdón, la variante del Reino Unido, y realmente después pudieron identificar otras variantes porque la cantidad de genomas, la cantidad de material genético secuenciado del virus era realmente muy grande, y es la forma en que uno puede, digamos, puede toparse con esas variantes, porque secuencias tanto que te vas encontrando con distintas variantes durante la pandemia. Ahí siguen secuenciando. Se contrataron muchísima gente en la época del inicio de la pandemia para poder ayudar a realizar el secuenciamiento de estos virus, ¿verdad? Y lo que es notable es que todo se hace ya por máquinas, ¿verdad?, con máquinas. La extracción de material, el procesamiento de las muestras, todo es automatizado. Yo sé que en Paraguay también hay laboratorios que ya tienen esto automatizado, ¿verdad?, hacen el trabajo mucho más rápido, mucho más eficiente, y mucho mejor si es un equipo, es una máquina, un robot el que está realizando la tarea, comparado con la mano humana que tiende a realizar algunos errores, de que podemos realizar fácilmente, podemos
tener errores a la hora de manipulación de las muestras, por ejemplo, con el equipo. Eso ya no funciona y a la par se secuencia en gran cantidad, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Lo que estamos hablando ahora, el proyecto de Darwin Tree of Life se está desarrollando también ahí. Pero el Sanger es solamente una parte de lo que es este proyecto, como dijimos. Este proyecto es un proyecto en conjunto con varias instituciones, cada uno con sus especialistas, que brindan lo mejor de sí para poder llevar a cabo con rapidez y eficiencia las tareas que involucran en este proyecto. Como ven, por ejemplo, aquí en la página del Darwin Tree of Life, aquí podemos ver quiénes son los que integran el equipo y tenemos, son muchísimos grupos dependiendo de su especialidad, y acá nosotros estamos acá en el Wellcome Sanger Institute, aquí abajo, ¿verdad? Esta página la pueden ver y está toda la información al día y disponible de los distintos grupos y del proyecto en general. En cuanto al Sanger, ¿verdad? Somos más de 70 personas que estamos trabajando. Si vamos a considerar todo el Reino Unido, son cerca de 200 personas trabajando en el proyecto de Darwin Tree of Life. Y si vamos a considerar el proyecto grande, que es el Earth Biogenome Project, son más de 1000 personas, digamos, a través del mundo, en el mundo, que están colaborando en este gran proyecto que se está desarrollando. Bueno, ¿y qué es lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos? En primer lugar, vamos a hablar un poco de lo que es el genoma, ¿verdad? Porque siempre decimos, secuenciamiento del genoma, pero al final, ¿qué es lo que es el genoma, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a entender qué es eso? Y vamos a imaginarnos un libro, ¿verdad? Vamos a imaginarnos un libro. Por supuesto, el libro tiene muchísimas letras, muchísimas ideas, muchísimas oraciones, ¿verdad? Y esas letritas, vamos a llamarlas, comparado con lo que es el ADN, ¿verdad? Vamos a decir que son los nucleótidos, que son A, T, G, C, que son las bases que van a formar después el ADN que vemos acá abajo, ¿verdad? Entonces, los nucleótidos vienen a ser las letritas de ese libro. Ahora, ¿qué es lo que son los genes o secciones del ADN? Digamos, en las secciones del ADN, por ejemplo, vamos a compararlo como si fueran las oraciones de ese libro, que se encuentran en ese libro. Son oraciones que son fragmentos grandes, o fragmentos largos, o fragmentos cortos, que en el ADN también encontramos de esa forma. Secciones de DNA que podemos comparar, la verdad, con las oraciones de un libro. Y si seguimos más adelante, un capítulo que está compuesto por muchas oraciones, y las oraciones de vuelta están compuestas por muchas letritas, ¿verdad? Y esas letritas en el ADN vienen a ser las bases nitrogenadas. Ahí estaríamos hablando de los cromosomas. Ya es, si vamos a pensar en un libro, ya es un capítulo, ¿verdad? Y el libro, que viene a ser el genoma, es el completo código, ¿verdad?, de ese ADN de un organismo, ¿verdad?, que se encuentra en cada núcleo. Entonces ahí tenemos una comparación para entender lo que es el genoma. Vamos de lo más chiquitito a lo más grande. Lo más chiquitito son los nucleótidos. ¿Y qué son los nucleótidos? Son las letras que van a componer el genoma. Las letras que van a componer, que se encuentran en el genoma. Si vamos a pensar en un libro, entonces vemos que son las letras que forman el libro, las oraciones de un libro. Después tenemos las oraciones. Las oraciones podemos compararlo como las secciones de DNA. El capítulo van a ser los cromosomas, y el libro entero, que es el genoma, ¿verdad?, que ya es el conjunto de todo esto que vimos. Y eso podemos considerarlo como un libro. Por ejemplo, tenemos el genoma del C. elegans, es un organismo modelo súper estudiado que tiene 100 millones de pares de bases. Y si vamos a comparar, acá tenemos el libro de C. elegans, esto existe, esto está en una biblioteca, ¿verdad? El libro de C. elegans está así impreso y está compuesto por 9600 páginas. Y estos son los libros, los tomos del C. elegans, del secuenciamiento del C. elegans, que se encuentra en una biblioteca en Londres. Por supuesto, esto no se hace así para todos los organismos. Esto se hace en algunos organismos que son modelos y que
son utilizados enormemente para los estudios que se hacen de todo tipo hasta ahora, por más que sea un organismo simple como el C. elegans, como un gusano, ¿verdad? Todavía se siguen haciendo, como es tan estudiado, se siguen haciendo distintas pruebas porque se conoce todo el organismo. Entonces, uno puede hacer distintos tipos de pruebas en ese organismo porque se maneja y conoce, tiene conocimiento de todo ese organismo. Entonces, es más fácil probar, ya sea distintos, por decirlo de una forma, drogas, por decirlo, estímulos, sustancias, lo que sea, para ver cómo actúa en el ADN. ¿Y cómo vamos a ver si cambió o no cambió? Porque nosotros sabemos cómo está compuesto el genoma de ese C. elegans. Y eso es muy importante, ¿verdad? Bueno, acá tenemos, él es el director, la cabeza del proyecto Darwin Tree of Life, ¿verdad? Marx, que es del Sanger, ¿verdad? En el caso del ADN, el genoma humano está compuesto por 3000 MB, y de una planta, ¿verdad? Como vemos, de una planta que se llama no recuerdo la traducción de esta planta, tiene un genoma de 100.000, ¿verdad? Entonces, un genoma humano y de una planta, podemos ver que el de la planta puede ser mucho mayor, pero eso no significa nada, ¿verdad? Eso no significa gran cosa. Acá, por ejemplo, tenemos el secuenciamiento, los libros del genoma humano, que también están impresos y que están específicamente sé que están en la biblioteca en Londres. ¿Y cómo secuenciamos ese genoma? Hay tres grandes pasos para secuenciar, para llegar al secuenciamiento, ¿verdad? O para llegar, mejor dicho, al conocimiento de lo que es el secuenciamiento del genoma de diferentes organismos. En primer lugar está la colecta, ¿verdad?, de los organismos en el campo, ¿verdad? En segundo lugar, el procesamiento de las muestras que se hacen en el laboratorio. Y en tercer lugar está el análisis y el ensamblaje, digamos, de las secuencias que obtuvimos en el laboratorio. Los bioinformáticos se encargan de realizar el ensamblaje, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que significa eso. Y en la ¿verdad? Es muy importante, muy delicada esta parte, porque una salida al campo representa una oportunidad. ¿Verdad? Cuando uno sale al campo, esa es tu oportunidad de obtener la muestra que querés, o las muestras que querés, para que después llegue al laboratorio y realmente se produzca, se realice el secuenciamiento de lo que estamos queriendo. Por eso se tiene que planificar qué es lo que se quiere colectar, cómo se quiere colectar, ¿verdad? Encontrar las especies, la captura de esas especies, dependiendo de qué tipo de especie estamos hablando, la captura es distinta, ¿verdad? No es que yo salgo con esto y voy a capturar un montón de cosas y sé que voy a capturar, quiero capturar 5 tipos de organismos y me voy con una sola trampa y voy a capturar todo lo que estaba pensando que iba a capturar. No, cada muestra, cada organismo, mejor dicho, tiene su forma de capturar en el campo. Bueno, y una vez que se tienen las muestras, esa identificación se hace con expertos, ¿verdad? Por expertos, esa gente que realmente, biólogos de campo, por ejemplo, que van, ya sean los botánicos, ya sean los que trabajan con insectos, con artrópodos, o biólogos marinos, por ejemplo, o microbiólogos que van y capturan el agua de ciertos de ciertos lugares del mar, por ejemplo. Todo eso lo realiza un especialista. O sea, por más que yo trabaje en el proyecto, bióloga trabajando en el proyecto de Darwin Tree of Life, yo no puedo ir como bióloga marina, por ejemplo, a hacer una captura. ¿Por qué? Bueno, puedo ir y me van a enseñar y todo, pero existen los especialistas y la gente que se dedica a eso y sabe que los recursos son bien invertidos, ¿verdad? Porque se van y colectan y hacen lo que tienen que hacer, planificando de acuerdo a sus conocimientos ya adquiridos a lo largo de su carrera. Bueno, acá tengo un video que voy a mostrar, si da tiempo voy a mostrar al final, que es cómo se capturan algunas de las muestras. Bueno, una vez se capturaron las muestras, se identificaron las muestras que se iban a capturar, que se capturaron, se vuelve al laboratorio. Una vez que está en el laboratorio, lo primero que se hace es digamos,
la identificación, digamos, de las muestras que se obtuvieron, porque se pueden obtener distintos organismos aquí, pero estamos buscando cuáles son los organismos que se van a secuenciar. Por ejemplo, bueno, acá vamos a secuenciar todos los organismos X y vamos a apartarlo por este lado y estos son los que se van a secuenciar. O estos son los que se va a extraer, mejor dicho, el ADN en primer lugar. Y la extracción de ADN, ¿verdad? Podemos tener organismos grandes, medianos, pequeños, ¿verdad? Dependiendo mucho se hace un procesamiento de esas muestras y la identificación también para poder, por supuesto, todas estas muestras son colocados, son puestos con códigos y esos códigos otra vez son los mismos que a nosotros nos van a llegar después para el secuenciamiento. Aquí, por ejemplo, se hizo ya una extracción de ADN de una manzana, ¿verdad? Se extrae el ADN, se obtiene el ADN y se lleva al laboratorio para el secuenciamiento. Este es parte del laboratorio donde estoy. Esto que se ve acá es un secuenciador, realmente uno de los secuenciadores espectaculares que se tienen a nivel mundial, que es el PacBio. Este secuenciador puede secuenciar, digamos, largos fragmentos de ADN, que es lo que nosotros queremos debido a que estamos secuenciando genomas de distintos tamaños. No solamente genomas pequeños, no solamente secuenciamos segmentos de genoma, nosotros queremos el genoma completo. Entonces, estos secuenciadores es uno de los que nos ayuda a obtener, digamos, el secuenciamiento, ¿verdad? Estos secuenciadores, nosotros estamos con 12. Esto creo que debe ser el único instituto en el mundo que tiene esa cantidad de secuenciadores en el laboratorio, ¿verdad? Es demasiado contar con 12 de este tipo de secuenciadores que son realmente muy costosos y que, bueno, que realmente para este proyecto se consiguió ahora. Por supuesto, tenemos también otros secuenciadores u otros mecanismos para secuenciar, otras técnicas de secuenciamiento que una de las que más se está usando también en Paraguay para el secuenciamiento, ¿verdad? Es Oxford Nanopore, que es lo que estaba usando el grupo que secuenció el virus, ¿verdad? El coronavirus, el SARS-CoV-2. Es uno de los secuenciadores, pero solamente que nosotros tenemos, digamos, ese mismo secuenciador, pero a gran escala, ¿verdad? Que podemos secuenciar al mismo tiempo digamos, varias lecturas, digamos, por llamarlo de una forma. Una vez que se obtiene la secuencia de estos organismos, vamos a suponer de un organismo X, obtuvimos la secuencia, pero es importante recalcar que a la hora del secuenciamiento, cuando se realiza el secuenciamiento, no se hace una lectura del material ocurrida, entera, digamos. Si mi secuencia es así, y yo voy a leerlo todo. Si mi genoma es así de grande, yo voy a leerlo todo de una vez. No se hace así. Lo que ocurre es que se hacen fragmentos de ese genoma y se va leyendo por pedazos. Muy bien, tengo el secuenciamiento por pedazos. Una vez que tenga el secuenciamiento por pedazos, para poder entender ese genoma, para poder tener el genoma completo de ese bicho de vuelta, nosotros tenemos que ordenar. Vamos a tener fragmentos sueltos y nosotros de alguna manera, o sea, el bioinformático ya en este caso, se tiene que saber ensamblar o juntar esos fragmentos para que tenga otra vez coherencia y que estemos con el orden del genoma verdadero. Entonces acá pongo un ejemplo de unas 10 líneas, ¿sí? Estas 10 líneas están mostrando una idea, ¿verdad? Un párrafo. Esto es un párrafo de una idea, pero en realidad cada línea no se continúa con la siguiente línea. Eso es lo que, es lo que obtenemos en el secuenciamiento. Por ejemplo, acá tenemos, está en inglés, pero es re fácil, ¿verdad? Científicos usan computadoras para and now be done, no tiene sentido. No es algo que se continúa esta línea y continúa en la siguiente oración. Entonces, eso es lo que nosotros producimos, ¿verdad? Cuando secuenciamos algo. Fragmentos, pero que esos fragmentos están desordenados y de alguna manera se tienen que ordenar. ¿Cómo se hace eso?
Acá tenemos otro ejemplo. Como vemos, acuérdense que está en inglés. Cuando se trata de leer, no tiene ningún sentido. Peor, ¿verdad? No tiene ningún sentido lo que estamos viendo. Pero lo que pasa acá es que a la hora de ordenar, ¿qué es lo que va a buscar el bioinformático para poder ordenar esas líneas, tener la idea real o la idea, digamos, ordenada? Lo que hacen estos bioinformáticos es buscar lugares donde se solapan ciertas regiones. Entonces, yo sé que cuando tengo una línea, an apple, a day keeps, y la siguiente línea, keeps, otra vez se repite. De esa manera, el bioinformático sabe, acá este tengo que pegar, porque acá se complementan, digamos, se solapan, y me ayuda a que la siguiente línea continúe de esta forma. Y de vuelta, en la tercera oración, se busca de vuelta dónde se solapan esas letritas para poder juntar. Y así es como el bioinformático va juntando esos fragmentos que se produjeron en el secuenciamiento. La idea total es esta, ¿verdad? Esta es la frase total, ¿verdad? A ver si se lee. Sí, creo que ustedes leen, yo nomás no leo porque tengo acá lo de Zoom. Bueno, que una manzana al día mantiene al doctor, nos mantiene saludables, ¿verdad? Nos mantiene el doctor away, ¿verdad? Lejos del doctor. Entonces, para recopilar, para rememorar lo que dije, ¿verdad? Una vez que nosotros producimos el secuenciamiento, o sea, realizamos el secuenciamiento, el resultado de ese secuenciamiento son fragmentos de un genoma enorme. Puede ser un genoma grande, no se puede secuenciar de un tirón, digamos, todo ese organismo, por tanto se tienen que fragmentar, ese ADN se fragmenta para poder hacer una lectura. Es necesario que se haga eso porque ningún secuenciador tiene la capacidad, digamos, la capacidad de dar unas lecturas fiables, ¿verdad? Porque nosotros no solamente queremos que el secuenciador y que toda la tecnología nos dé lecturas largas. Lo que queremos es que sea tanto, si es posible larga, pero lo que más queremos es que sea fiable, ¿verdad? Que no introduzca errores a la hora de leer ese material genético. Entonces, lo que tenemos es, se busca entonces estos fragmentos cortos, lo que hace es, para poder unir, se busca dónde se encuentra el solapamiento de esta región. Y esto se hace, por supuesto, digamos, cuando realizamos el secuenciamiento en el laboratorio, cuando preparamos para el secuenciamiento, ¿verdad? Estas regiones que se solapan se hace a propósito en el laboratorio para poder después en la computadora poder identificar. Esto no se hace al azar y no es que esto ocurre nomás porque sí en el genoma, no. Esto realmente nosotros producimos, el especialista que está haciendo este experimento, ¿verdad? Se encarga de que ciertas regiones donde se cortaron se agreguen regiones que después vamos a conseguir solapar, ¿verdad? Esto todo se hace controlado, ¿verdad? Y bueno, el ensamblaje, entonces, tenemos acá tenemos un ADN, ¿verdad? Digamos, fragmentos, ¿verdad? De ADN, que es lo que nosotros queremos unir, ¿verdad? Que están todos cortados y que queremos unir. Y una vez que se encuentran los lugares donde hay ese solapamiento, se puede generar el fragmento o el genoma completo, ¿verdad? Cuando se van pegando, juntando todas las secuencias. ¿Cómo se juntan esas secuencias? Cuando existe ese solapamiento de fragmentos. Bueno, ella es una investigadora que trabaja también en el proyecto, ¿verdad? Ella es bioinformática, de la parte de bioinformática. Todo este equipamiento que vimos acá en el Sanger tiene, ustedes se imaginarán que para poder producir el genoma, para poder tener la información guardada del genoma de 70.000 especies, lo que necesitamos tener es una capacidad de guardar esa información de alguna manera. Entonces, todo esto que vemos acá es la parte digamos, la parte que colabora con la bioinformática para poder guardar toda esa información que está siendo generada por los bioinformáticos, ¿verdad? Que son muchísimos. Bueno, las cosas más importantes, ¿verdad? También de este proyecto es que
compartimos la información, ¿verdad? Existe una página, existe un sitio web, perdón, de Wellcome Sanger, donde se someten todos los artículos con el secuenciamiento del genoma completo de las distintas especies. Es revisado por pares y hasta ahora tenemos, no sé, más de 100 artículos ya publicados. Como ven acá y como les conté al principio, ¿verdad? Existen algunos nombres que son las personas que, digamos, escriben el artículo o hacen el análisis final, pero ya luego son grupos, ¿verdad? Grandes grupos que van entrando en el artículo. Por ejemplo, nosotros estamos acá, Wellcome Sanger Institute Scientific Operations, esos somos DNA Pipeline, esos somos nosotros, por ejemplo. Y después se tiene otro, Darwin Tree of Life Arcoding Collective, es otro grupo. Y, o sea, ya se agregan en el artículo los nombres generales de los grupos, porque en cada grupo hay otra vez 30 personas que están colaborando. Y por supuesto, en mi caso, por ejemplo, que trabajo en el secuenciamiento, no es que yo recibo una muestra de un organismo, yo secuencio hasta el final la muestra de ese organismo, no, yo recibo al mismo tiempo muestras de distintos organismos y secuencio, digamos, me toca un día o una semana secuenciar distintos tipos de organismos. No es que yo me centro en un solo organismo por semana, porque así también sería muy lento. Entonces, lo que me viene del grupo anterior, que realizó ya sea la extracción o la limpieza del material genético, a la hora de secuenciar, lo que se hace es juntar todos los organismos y secuenciar al mismo tiempo, ¿verdad? Todo eso. Entonces, yo ni mis otros compañeros saben, por ejemplo, por semana qué organismo fue lo que se secuenció, porque te llegan muchísimas muestras, ¿verdad? Entonces, es un estudio a gran escala. Entonces, ¿qué es lo que sabemos del secuenciamiento del genoma, ¿verdad? Primero, ¿cómo se realiza, verdad? Colectando las muestras, procesando, ¿verdad? Extrayendo el DNA, los fragmentos de DNA, también realizando las lecturas de ese DNA, ¿verdad? Usando las máquinas de secuenciamiento, ¿verdad? Que se van realizando en el Sanger, en este caso, y el ensamblaje de las muestras que realizan los bioinformáticos. Y una de las últimas cosas, como les dije, que es el hecho de compartir toda la información, pero absolutamente toda la información, porque el objetivo es que la comunidad científica esté al tanto y esté en conocimiento del genoma completo de las distintas especies que se están publicando, y todo es abierto, no se paga nada, todos tienen acceso para que después, a partir de ahí, surjan nuevas investigaciones y nuevos conocimientos, ¿verdad? En otros grupos. Bueno, Dani, yo no sé si tenés algunas preguntas por ahí. Fabi, nos están llegando todavía las preguntas, pero si querés compartir Continúo. todavía tu presentación, Sí, adelante. sí, sí, sigo. Y una de las últimas partes es el por qué, ¿verdad? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? ¿Verdad? ¿Cuál es lo que es la necesidad de realizar el secuenciamiento, ¿verdad? De toda esta cantidad de especies, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ver un poco ver la relación evolutiva que hay entre algunos organismos. Y nosotros vemos estos tres organismos, ¿verdad? Y me dicen así, mirando, ¿verdad? Decime quiénes son más genéticamente relacionados, cuáles son más genéticamente cercanos. Entonces, mirando, si una persona que no es bióloga, que de repente no sabe absolutamente nada de animales que viven en el agua, puede decir, ah, bueno, este tiburón, este tan parecido, que ya han de ser más genéticamente similares, ¿verdad? Más cercanos, ¿verdad? Han de ser más cercanos estos dos. Sin embargo, cuando se hace el secuenciamiento, el genoma, ¿verdad? Y la identificación morfológica te dice que el atún es mucho más cercano, filogenéticamente cercano al tiburón, ¿verdad? Bueno, en este caso no es, pues, tal vez no es tan raro, ¿verdad? Porque cuando el delfín, muchos sabrán, ¿verdad? Que no es en este caso, por ejemplo, el IREX, bueno, mirando así, decimos, bueno, por supuesto que con el conejo, estos son más genéticamente más cercanos, ¿verdad? Son así chiquititos, son pareciditos, qué sé yo, el elefante, pero mira. En realidad, cuando se hace el secuenciamiento del genoma, se ve, y el estudio filogenético de todos estos organismos, se ve que estos están más relacionados genéticamente, ¿verdad? Entonces, acá vemos en un simple ejemplo
la utilidad del secuenciamiento, hasta qué punto nos ayuda a revelar la cercanía entre un organismo y otro, ¿verdad? Entre un grupo de organismos y otro, ¿verdad? Y por supuesto eso eh, alarga como vemos el árbol filogenético de Darwin, ¿verdad? O de las representaciones que vemos en los diferentes libros. Si nosotros conocemos el genoma de un organismo, eh, podemos, digamos, conocer también el que está, del genoma que está más relacionado, más cercano, filogenéticamente más cercano. Y después, al secuenciar ambos, ¿verdad? Se puede tener mucha más información que se pueda correlacionar entre ellos. Realmente es de gran ayuda. Y siguiendo con esto, ¿verdad? Bueno, entre el hongo, ¿verdad? Los hongos de los humanos y los del diente de león, creo que eh, ¿quiénes son más cercanos? Bueno, no, estos dos son plantitas, tienen que estar más cercanos. Algunos hasta pueden decir que esto es plantita, ¿verdad? Pensando rápido, ¿verdad? Pero en realidad, los humanos somos más genéticamente más cercanos a los hongos, ¿verdad? Entonces, todo eso se conoce por el secuenciamiento de las muestras. Esto tal vez inclusive llama mucho la atención, ¿verdad? Que uno no se imagina que va a ser así. Pero imagínense organismos que son muy parecidos morfológicamente y si uno no es especialista, el especialista tal vez no va a tener problema en identificar y en separar esas especies, ¿verdad? El especialista morfológico, en morfología. Pero a veces en realidad se cometieron varios errores siguiendo solo la morfología de las muestras, ¿verdad? Recién cuando se secuencia el material genético te revela, ¿verdad? La verdadera posición, ¿verdad? En el árbol, dónde está ese organismo, ya sea planta, ya sea animal, ¿verdad? Y con eso no quiere decir que hay que descartar el análisis morfológico, es también importante, ¿verdad? Eso nada es acá deja de ser importante, nada es algo que hay que desechar, es un conjunto de tecnologías o digamos, de ramas que se utilizan para llegar al objetivo final, que es la identificación de la especie. Entonces, tanto la morfología como la biología molecular, en este caso, ¿verdad? Ayudan enormemente para la identificación. Bueno, y así se construye el árbol filogenético, ¿verdad? Se ve cuáles son los organismos que están más genéticamente más cercanos, y este es como una especie de árbol, ¿verdad? Que se hace cuando el organismo es muy es lejano, se coloca en un grupo totalmente distinto y así estos grupos van creciendo, ¿verdad? A lo largo de este árbol puede ser enorme, como vimos al principio de la presentación, y todo en realidad sostenido por una rama principal, ¿verdad? Que es, como vimos, es, inicialmente todos nacen de una sola célula y se van diversificando, ¿verdad? En diferentes grupos, dependiendo de varias cosas, ¿verdad? Una de ellas es el ambiente, por ejemplo, que producen las mutaciones en el ADN y van formando distintos grupos. Bueno, secuenciar todo, ¿verdad? Acá, en qué estamos en el proyecto de Darwin Tree of Life? Estamos que hasta octubre del año pasado teníamos sometidas ya 199 especies y había unas 1.300 especies en progreso, ¿verdad? En realidad esto ya aumentó mucho más, todavía ya estamos casi un poco más y llegamos a mitad de año ya del 2022 y realmente llegamos ya a muchas más especies secuenciadas y ya están en análisis, ¿verdad? Todavía una de las cosas que más demora es el análisis, ¿verdad? Una vez que ya está todo, el análisis por los pares, ¿verdad? Que todo tiene que ser analizado por diferentes pares y eso se puede ver en la página, se puede ver cuáles son las muestras que todavía, pero los artículos que todavía no fueron revisados por pares, los que están en lista de espera y todo eso. Bueno, ¿y por qué decimos que vamos a transformar la biología con esto y salvar al mundo? Transformar la biología porque vamos a completar el catálogo de genes de cada organismo, así como el genoma humano tiene ya completo su catálogo, ¿verdad? También los otros organismos necesitan tener, ¿verdad? Completo su genoma. Entender la evolución del todo, ¿verdad? Vamos a poder entender mucho más al respecto de las distintas especies. Cuanto más información tenemos, más, digamos, más podemos hacer con esa información. Entender la diferencia entre las regiones, ¿verdad? Los genes, los diferentes genes y las regiones, ¿qué hacen esas regiones? ¿Verdad? Una vez que tenemos secuenciado esos organismos,
también podemos entender qué proteínas están produciendo, cuáles son las funciones que están realizando esas proteínas, para qué sirven el organismo. Y como todo está genéticamente relacionado de alguna forma, podemos tener conocimiento más, un poco más de lo que es solamente para ese organismo, sino que podemos ver también en otros organismos si está en la misma proteína o no, por ejemplo. Entonces, también en el proyecto de Darwin Tree of Life no solamente secuenciamos el ADN, sino que también realizamos el transcriptoma. Eso quiere decir que analizamos el ARN, que es otro material, otra forma de material genético, digamos. El ADN se transcribe a ARN, y ese ARN lo que tiene es ya la información de las proteínas que se van a fabricar. Entonces, al realizar el secuenciamiento del ARN, podemos ver qué tipo de proteínas estaban presentes en ese organismo, o sea, qué tipo de proteínas se iban a producir en ese organismo. Entonces, realmente es un proyecto bastante grande, y a mí me tocó hacer una parte de secuenciamiento de ARN. Realmente es una de las cosas que más quería aprender, y por fin, ¿verdad? Conseguí aprender y todavía estoy en ese proceso. Y bueno, y permitir realmente la investigación en nuevas áreas, ¿verdad? Generalmente se estudian siempre podemos ver en las tesis de doctorado, por ejemplo, las tesis de maestría, que muchos nos enfocamos en los grandes animales y en el humano, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Porque cómo no vamos a querer estudiar lo que pasa en nuestra propia especie, ¿verdad? Pero ahora vamos a poder desarrollar y abrir las puertas a otras investigaciones, porque vamos a tener la información disponible de otros tipos de organismos que nadie secuenció, porque al fin y al cabo, cuando uno va a querer hacer una investigación, siempre trata de investigar algo que te van a querer financiar, ¿verdad? Porque yo puedo querer investigar una plantita chiquitita que está en el medio de la nada, pero en realidad no te dan plata para poder estudiar eso, ¿verdad? Entonces, ahora sí, a realizar el secuenciamiento y obtener el genoma de todas las especies vivientes en lo posible, ¿verdad? Acá en Inglaterra, y va a abrir, digamos, las puertas a nuevas investigaciones conociendo a partir de ese genoma que se va a contar. Y eso de salvar al mundo, ¿por qué? Tanto así, parece demasiado, ¿no? Que salvar al mundo es demasiado, ¿verdad? Pero en realidad, entendiendo el genoma, vamos a poder entender la biología, vamos a poder entender un poco más sobre las enfermedades, vamos a poder mejorar la producción de comida, porque vamos a tener, si vamos a hablar de vegetales, por ejemplo, porque plantas, por supuesto, también están incluidas en nuestro análisis, vamos a poder, teniendo esa información de ese genoma, podemos estudiar mucho más sobre la producción, mejoramiento de esas plantas, de los animales, y, y por supuesto también las nuevas drogas que se pueden hacer, ¿verdad? Una vez que se tiene el genoma, la información completa de un organismo, muchas son las drogas que se van a poder probar, y vamos a poder poder aplicar esas drogas a otras, ya sea animales, ya sea plantas, ya sea a humanos, ¿verdad? Siempre desde la base del genoma completo que se obtuvo, ¿verdad? Y también esos estudios de utilización del biocontrol, biomateriales y bioprocesos, ¿verdad? Que son sumamente importantes ahora. La biodiversidad también entra en esto, en esta parte, en esta última parte, que es para salvar al mundo, ¿verdad? La biodiversidad. Vamos a entender cómo estos organismos, ecosistemas responden al cambio climático, por ejemplo, obteniendo el genoma completo, vamos a ver cómo se están adaptando, cómo están lidiando con este cambio climático. Y usando todo este conocimiento vamos a ayudar a otros organismos y a otros ecosistemas también, con todo esto secuenciado. Entender también ¿cómo se llama? El seguimiento de la biodiversidad y las especies invasivas también. En conclusión, lo que se va a hacer es continuar la analogía del libro. Como vimos, ¿verdad? Un libro, vimos al inicio, ¿verdad? El genoma es como un libro, ¿verdad? Y dentro del libro están las letritas, están las oraciones, están los capítulos, ¿verdad?
lo que queremos hacer es continuar, ¿verdad? Construyendo más libros, ¿verdad? Y poder llenar la biblioteca que en realidad, ¿verdad?, está vacía todavía. Todavía no se tiene el secuenciamiento de un montón de organismos, no se tiene. O sea, algunos organismos nunca en la vida se han secuenciado. Y es por eso también que de alguna manera nosotros también estamos ofreciendo protocolos nuevos de cómo secuenciar y de cómo tratar esas muestras cuando se está cuando se está estudiando una u otra muestra. Nosotros vamos a poder decir qué tipo de protocolo se debe realizar o si los protocolos deben cambiar un poco cuando se utiliza para una u otra muestra. Como dijo nuestra cabeza, ¿verdad? El Sanger, que es el profesor Mark, que está acá, él es el que sale también al campo, ¿verdad?, con los otros especialistas en las colectas. Él dijo que es el trabajo de su sueño, ¿verdad? Y realmente yo comparto con él. Para mí el trabajo como bióloga, ¿verdad?, para mí es el trabajo soñado, ¿verdad? Poder trabajar, yo creo que otros biólogos que también estarán hablando, por más de que no trabajen en el secuenciamiento, ellos trabajan en el campo, y los biólogos de campo es una maravilla poder salir al campo y poder colectar las muestras y poder encontrarse con las distintas especies, ¿verdad? Y colectar eso, ¿verdad? Entonces cada especialista en su área, ¿verdad?, puede realmente sentirse a gusto haciendo, ¿verdad?, colaborando con este gran proyecto que se está haciendo y que aproximadamente dura 10 años, ¿verdad? Creemos que en 10 años vamos a poder secuenciar las 70.000 especies y van a seguir estando disponibles, ¿verdad?, en la página. Si quieren ver, ¿verdad?, la página de Darwin Tree of Life, es cuestión de poner en Google Darwin Tree of Life y van a poder ver todo lo que está disponible, videos, los grupos, el Museo de Historia Natural, que también colabora, ¿verdad?, en este proyecto. Y bueno, para terminar le quiero dar las gracias al instituto, ¿verdad?, al proyecto, a las dos personas, a Jack y a Sujay, que me ayudaron para la presentación, ¿verdad? En el momento que yo dije que iba a hacer divulgación, pues tuve que pedir permiso para hablar, ¿verdad?, al respecto, ¿verdad? Me dijeron, por supuesto que sí, y me pasaron todo lo que yo les mostré hoy, ¿verdad? Me facilitaron, porque yo podía haber buscado también, pero me iba a llevar más tiempo. Sin embargo, ellos son súper abiertos a la divulgación científica también. Tienen su área, su grupo de divulgación científica. Tienen también su grupo de divulgación científica para estudiantes de colegio, ¿verdad? Y hacen chat en vivo para los estudiantes, para que se adentren a lo que es el proyecto y para que puedan conocer, para que sea algo conocido para todos, ¿verdad?, para este gran esfuerzo que se está haciendo, ¿verdad?, desde Inglaterra. Y bueno, eso es todo. Lo que puedo hacer es mostrarles, a ver, bueno, me pasa un poquito, pero lo que puedo hacer es mostrarle un poco el video de cómo se colectan las muestras, como un ejemplo de cómo se colectan las muestras. No tiene audio, o sea, le saqué el audio porque no dice nada, una música no, ¿verdad? Bueno, este es el grupo de personas que sale al campo, ¿verdad? Y voy a mostrar algunas de las técnicas que utilizan los científicos para las colectas, ¿verdad? Por ejemplo, esa es una de las técnicas, utilizar este capturador, ¿verdad?, de organismos. Ellos saben qué tipo de muestra, qué tipo de organismos pueden llegar a encontrar al utilizar este tipo de muestras, este tipo de trampas, ¿verdad? Y una vez que se tienen estos organismos, se va seleccionando, ¿verdad? Y cuando se encuentran los bichitos o el organismo que nosotros queremos, que están en la búsqueda, ellos van capturando mediante la succión. Eso es muy famoso, muy usado también en el laboratorio. Por supuesto, eso está todo bien higienizado y bien preparado, ¿verdad?, para la utilización. Acá hay otro tipo de colecta de muestras para los insectos, y luego se va sacando, ¿verdad?, todo lo que se pudo. Por supuesto, hay un montón de cosas que no sirven para nada, pero dentro de eso un montón de cosas que no sirven para nada se encuentran los organismos que están buscando, ¿verdad? Y como les mostré, ahí de vuelta uno regresa al laboratorio para el procesamiento de las muestras. Una cosa que no les dije es que
todo está, digamos, controlado por un sistema, ¿verdad?, que se llama LIMS, que es un sistema de seguimiento de las muestras. Desde el momento que la muestra llega o es capturada, es colocado un código. Y ese código entra en el sistema una vez que se captura. El científico que está a cargo pone en el sistema y digamos, todos los grupos que trabajan saben que ese organismo entró al sistema. Entonces puede ser rastreado en todo momento en que está siendo procesado. En el momento que yo termino, por ejemplo, una extracción, yo introduzco en el sistema y la gente sabe que ese organismo ya está en el sistema y se programa. Bueno, este organismo está en el sistema, se va a ir para el secuenciamiento de la primera parte la siguiente semana, realizado por fulano, sutano, mengano, y entonces ahí está todo registrado. Una vez que se termina el secuenciamiento, se informa de vuelta al sistema y el siguiente grupo ya sabe que entró al sistema y que sigue el procesamiento de esa muestra. Sacar una muestra de ese sistema es muy difícil, no se puede, no comete un error, no se puede sacar así nomás una muestra, no es que me digo que voy a borrar y voy a poner, no se puede. Uno tiene que preguntar, informar, decir, necesito esto cambiar y explicar por qué se quiere sacar, por ejemplo, del sistema una vez que se subió. Entonces, realmente todo está registrado y rastreado y, y hay que tener mucho cuidado de no realizar errores, ¿verdad?, a la hora de someter las muestras digamos, al sistema, ¿verdad? Y bueno, eso es todo. Espectacular, Fabi. Estoy para preguntas. Tenemos preguntas y también tenemos muchas felicitaciones porque realmente es un proyecto impresionante en lo que abarca, en los recursos humanos, la infraestructura que involucra, y también es súper inspirador, ¿verdad?, que una bióloga paraguaya esté en un proyecto tan de vanguardia, que esté realmente al frente de lo que se está investigando en su campo. Y es un honor también de Ciencia del Sur tenerte, Fabi, y compartir con nosotros y con el público lo que estás haciendo. Tenemos preguntas del público acá en Zoom y también muchas muestras de admiración en Facebook. Y se nos fue el tiempo, pero no quería dejar de transmitir de esta consulta que nos dice Daisy. Terminé la carrera en licenciatura en Ciencias Informáticas y actualmente estoy cursando la carrera química farmacéutica. Dice, me parece súper interesante el trabajo que están realizando al ver la conexión entre informática y el análisis de la secuencia de genomas. ¿Qué me recomendarías, viendo la realidad de Paraguay, para realizar mi futura tesis en la carrera química farmacéutica conectando con la informática? Algo que sea viable y útil para Paraguay, ya que sabemos que aún nos falta mucho para tener los recursos mínimos para las investigaciones de gran envergadura. Y yo sé que siempre es difícil hacer respuesta para casos particulares, Fabi, ¿verdad? Pero en general, si podría generalizar un biólogo o un químico farmacéutico que quiere insertarse en un grupo de investigación como el tuyo, ¿qué pasos puede hacer? ¿Hacia dónde puede mirar? Bueno, realmente el hecho de trabajar en informática, ¿verdad? Y vincularlo con tanto la biología como la química, ¿verdad? Es sumamente importante. Eh, en estos tiempos lo que más se está valorando y lo que tiene mucha fuerza es que la informática, la bioinformática, ¿verdad? Ocupa un lugar muy importante, ¿verdad?, en la parte de investigación. Temas para saber cómo enfocar y para dónde ir. Yo no te puedo decir así de la nada, ¿verdad? Especialmente porque es prácticamente es lo que la vida de uno que va a hacer, ¿verdad?, que va a seguir, ¿verdad? Hay que analizarlo con cautela y ver los especialistas que hay en Paraguay o buscar especialistas en el extranjero, si desea estar en Paraguay o si desea salir de Paraguay, un montón de cosas, ¿verdad? Pero sí puedo decirle que
La utilización de la informática en la química y en la biología es espectacular, es lo que más se está usando ahora. Esa bioinformática con la bioquímica realmente es un área súper importante, ¿verdad? Y que está muy bien apuntar a eso. O sea, a mí me parece que realmente va a ser podés hacer una gran tesis, podés hacer un gran trabajo y vas a aprender mucho, tanto en investigación como en las técnicas que se van a poder realizar en tu tesis, ¿verdad? Juntando esos dos. Acá comenta también Julieta sobre lo que habías mencionado, Fabi. Con este proyecto podría llegar a comprenderse entonces por qué ciertas especies están más emparentadas con ciertos organismos con los que aparentemente no tienen ningún parecido en común, ya que algunos no se parecen ni en apariencia o morfología. Me parece muy simpático que genéticamente estén emparentadas especies tan diferentes entre sí. Muy interesante. Y en ese sentido, Fabi, ¿qué fue algo que descubriste en tus trabajos que te llamó la atención o que te pareció curioso, algo que aprendiste, si nos puedes comentar algo novedoso? Bueno, para mí todo fue muy novedoso, la verdad, ¿no? Ujú. Porque todas las técnicas que estamos haciendo son muy de última generación, ¿verdad? Es algo que llega un punto en que yo no puedo, si tengo algún inconveniente, yo no puedo consultar con otras colegas, por ejemplo, con quien tengo más cercanía, ya sea por el idioma o por amistad, ¿verdad? No puedo porque son técnicas y son cosas que hacemos solamente nosotros. Entonces es allá donde tenemos que resolver, ¿verdad? No, tal vez puedo pedir consejos, me pueden decir, bueno, esto puede ser aquello, pero en realidad nunca me van a poder decir, a mí me pasó esto, ¿verdad? Seguro, Mm. revisa un poco tal cosa, debe ser eso. Es muy difícil porque son técnicas que nosotros estamos muy a la vanguardia, estamos muy en la vanguardia con todo eso y una de las técnicas que más usamos y que está publicado, por supuesto, todo, se llama HI-C, HI-C. Con eso lo que hacemos es algo muy interesante, es que en el núcleo, ¿verdad? Los cromosomas se encuentran, ¿verdad?, distribuidos en un núcleo, ¿verdad? Por ejemplo. Y lo que hace esta técnica es tratar de mantener la configuración 3D de esos cromosomas en el núcleo. O sea, que yo no quiero solamente secuenciar una línea del genoma, sino lo que quiero es secuenciar, primero fijar ese núcleo, así como se encontró, fijarlo así, y después secuenciar esas regiones que se encuentran, digamos que se encuentran cerca unas de otras, porque se descubrió que algunas regiones de cromosomas de diferentes pueden necesitar estar cerca unos de otras para poder expresar algún tipo de proteínas al final. O sea, no es solamente la secuencia, sino que los cromosomas tienen lugares fijos dentro del núcleo y esos lugares fijos nosotros tratamos de capturar, ¿verdad? Esos cromosomas que se encuentran juntos, son cromosomas diferentes que están juntos, digamos, juntos en el núcleo, cercanos, digamos, y que debido a que están cercanos, pueden realizar su función o producir la proteína final, por ejemplo. Entonces, eso para mí fue sumamente interesante. Es un proceso que dura 3 días y realmente me gustó mucho hacer. Es muy desafiante también porque al final del proceso, toda la información que vamos introduciendo en la computadora, ¿verdad? Toda la información que vamos sacando del proceso, introducimos en la computadora y nos lee algunos parámetros que nos dice finalmente si el experimento falló o el experimento fue bien sucedido, ¿verdad? Eh, y eso realmente es desafiante porque uno quiere que todas las muestras sean bien sucedidas, ¿verdad? Y a veces no son, a veces falla, pero no es tu culpa, ¿verdad? No es que hiciste algo malo, sino que puede ser que la muestra haya venido un poco dañada, ¿verdad? Como sabemos, viene del campo y va pasando por distintas partes del team, ¿verdad? Entonces, pero sí, esa es una de las cosas que es sumamente importante. Y una de las cosas que yo más quería era estar involucrada con Oxford Nanopore y con PacBio, que son tecnologías realmente de punta, ¿verdad? Y que finalmente estoy, ¿verdad? Cada vez más involucrándome de a poco en todo eso.
Muy interesante. Y Fabi, ¿vos sabés de otros países que están juntando los recursos, tal vez proyectándose a hacer lo mismo que este proyecto en Reino Unido? Porque me imagino que involucra millones y millones de dólares, miles de personas. Hay otros países que también están haciendo esto. Y yo no tengo conocimiento de que estén haciendo, no te puedo decir el nombre, ¿verdad?, de un grupo que ya esté haciendo, pero estoy segura que hay, debe haber ya. ¿Por qué? Porque está el Darwin Tree of Life, es parte de ese proyecto Earth Biogenome. Ujú, Entonces ellos mundial. secuenciaron las muestras de todo el mundo, ¿verdad? Entonces debe haber ya otro grupo formado, pero sí son proyectos totalmente de otra escala, ¿verdad? No estamos hablando de pequeños proyectos de años, ¿verdad? De 5 años, con uno o dos estudiantes y un jefe, ¿verdad? No estamos hablando de grupos de personas que trabajan en conjunto como hormigas, ¿verdad? Para poder producir, para poder tener finalmente un resultado, ¿verdad? Enorme, ¿verdad? Que si haces con un grupito nomás no se consiguen nunca. Sería en comparación, para tener una idea, como el CERN o estos super experimentos en física, que no sé si en Exactamente. biología hay algo similar o ya había algo similar a esa escala, pero son miles, miles de investigadores trabajando en un solo proyecto y bueno, ahí ya se desborda un poco eso de la ciencia nacional, ya se involucra a super estructuras supranacionales. Sí, exactamente, es igualito. Carlos también, ¿verdad? Carlos es otro columnista, investigador, ¿verdad? De Ciencia del Sur. Me dice, ¿verdad? Lo comparable es con el CERN, que a la hora de publicar, inclusive ya no se publica, me parece, el nombre de las 1.000 personas que están trabajando, sino que por grupos de trabajo, por consorcios, por todo, porque el objetivo que se pone es muy alto, ¿verdad? Y solamente trabajando en conjunto, ¿verdad? Y a gran escala se puede llegar. Bueno, nos repasamos la hora, pero quisiera invitarles a todos a dejar sus comentarios y sus preguntas también por si no llegamos a responder en nuestra página en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos en casi todas las redes. Así que les vamos a derivar a Fabiola y ojalá algún día también algo, no creo que a esta escala, pero algo parecido se pueda hacer en Paraguay, empezando a secuenciar y a poder aprender y entender más de nuestra biodiversidad, porque los investigadores cada día siguen descubriendo nuevas especies, hay muchísimo por descubrir todavía aquí. Entonces, como última nota les quería dejar aquí compartí en Zoom, pero también voy a compartir en Facebook la última columna de Fabiola, que es un dato curioso sobre uno de los cuadernos de Charles Darwin que hace muchos años se perdió y este año se volvió a encontrar. Es todavía un misterio porque apareció con una nota anónima enfrente a la biblioteca, creían que se había robado, apareció, entonces si les interesa fue una reliquia de la ciencia que se había perdido y por suerte está de vuelta en la Universidad de Cambridge. Entonces, les recomiendo la columna de Fabiola y a todos muchas gracias por estar hoy. Sigue el webinario, perdón, sigue el festival, que esto apenas empieza, así que les invito a que vayan a cienciasdelsur.com/festival para inscribirse a todas las actividades, especialmente, como les dije, el campamento astronómico del próximo fin de semana. Mañana, martes 17, vamos a continuar a las 3 de la tarde de Paraguay con el webinario Enfoques de Género en la Investigación y después a las 16 horas con los talleres científicos presenciales en la Universidad Iberoamericana de Asunción sobre guaraní, inteligencia artificial, filosofía de la ciencia y medicina. Así que se pueden inscribir a esos talleres y nos encontramos mañana allí. Así que muchas gracias, buenas noches Fabiola y a todos los que están asistiendo. Muy buenas noches.